sobre tu base para la determinación del impuesto. Entonces, en ese momento ya no resulta para nada atractivo el hecho de pagar sobre el 25%. Por mucho que un dictamen pueda llegar a ser muy oneroso, la verdad es que el ahorro que puedes tener en el pago de los impuestos es bastante representativo. Entonces, una vez más, hay que correr cifras y hay que, antes de entrar a decidir si quieres un dictamen o no, pues se tiene que hacer el cálculo de la ganancia o de la utilidad. Y pues ahí ya va gran parte del pago, ¿no? Que se tiene que hacer para el dictamen. Entonces, no es una operación sencilla, pero vale mucho, mucho la pena y yo creo que tenemos la obligación de hacerlo, pues obviamente si a las empresas en el extranjero les interesa. Adelante, por favor. ¿Qué pasa cuando tenemos enajenaciones de acciones o títulos valor? Y nos las dan son adquisiciones a título gratuito, es decir, no me cobraron nada, lo que les decía, por ejemplo, del stock options o cualquier otro tipo de cuestiones en donde pueda yo tener acciones a título gratuito y ahora las estoy vendiendo, pues al momento de enajenarlo voy a pagar el 25% sobre el valor del avalúo sin deducción alguna. Ok, la que sigue. En este tema también podemos, y es muy, muy, muy divertido de este tipo de cuestiones, porque tenemos la opción de que si se trata de la reestructuración de sociedades de un grupo, la autoridad puede autorizar que se difiera el pago de los impuestos. No te exenta la operación. Lo que hace es que te autoriza que se difiera, porque muchas veces lo que pasa es que son grupos internacionales y entonces están haciendo cierto acomodo de cómo deben de ser las empresas las que tienen el holding. Por ejemplo, ahora que está muy de moda que las empresas puedan estarse financiando a través de ciertos vehículos de financiamiento para empresas pues de internet y cosas de ese tipo, de repente te piden que el holding esté situado en un país en especial, o a lo mejor por el hecho de que hay en España o en otros países europeos, puedes tener algunos beneficios fiscales en cuestión de financiamiento si demuestras que eres una empresa holding o cosas de ese estilo. Entonces, por esas necesidades, que son necesidades de mercado o necesidades reales, resulta que tienes que cambiar cómo está la estructura de capital, quién es dueño de quién y cómo es todo esto. Pero la enajenación o el cambio de acciones se hace entre las mismas empresas del grupo, no sale de este grupo. Entonces, la autoridad, si lo planeas previo, hay requisitos y aquí el requisito principal es que sea previo a la enajenación. O sea, no puedes decir que crees que el mes pasado enajené, pero era una empresa de mi mismo grupo, solo reestructuramos, entonces no te quiero pagar impuestos. No. Tiene que ser previa a la enajenación y realmente solicitas una autorización. Planteas toda la situación a las autoridades fiscales, te abres totalmente, le dices, este es mi grupo de accionistas, este es cómo está estructurado mi grupo, estos son los cambios que quiero hacer, no voy a salir de las acciones, o sea, mis acciones no van a salir del grupo, solo me estoy reacomodando, dame la autorización de diferir el pago de impuestos y sí lo llega a otorgar la autoridad fiscal. ¿Cuáles son los requisitos para que te otorgue dichas autorizaciones? Pues es que sea previa la enajenación, que sea un canje de acciones, es decir, yo te doy acciones de esta empresa y tú me das de esta otra, o sea, que no haya un flujo de efectivo, que el adquiriente y el enajenante no sean empresas que residen en estas jurisdicciones de baja imposición fiscal y que al contrario residan en países con los que tenemos acuerdos de intercambio de información, que haya un representante en territorio nacional, que se presente un dictamen y el impuesto se pagará. Este punto es importante. Una vez que las acciones salgan del grupo, vas a tener que pagar el impuesto y lo vas a pagar con la actualización desde el momento en que se efectuó esta reestructura hasta la fecha en que las acciones salen del grupo. ¿Ok? No sé cómo andamos, ya estamos sobre el tiempo. No sé si quieran que veamos alguna duda, si tengan algo en especial que quieran que comentemos.
Chicos, me dicen, seguimos. Sí, contadora, ¿no? Yo digo que hay que seguir todavía. Ok. Para que, igual, si tienen alguna duda, chicos, con toda la confianza pueden preguntar a la contadora. A lo mejor yo sé que estamos en contratiempo, pero creo que este tema es de los más interesantes porque no muchos contadores lo manejan. Inclusive hasta yo estoy aprendiendo de la contadora Samia, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que hay que igual pulir, pero creo que está súper perfecto, contadora, que todo está muy claro, inclusive todo lo que ha explicado, pero pues, hay que seguir. Igual si tienen dudas, pregunten sin ningún compromiso, chicos. Ok, perfecto. Entonces, a ver, si quieres, vamos a la siguiente. Ok, intercambio de deuda pública por capital, pues son operaciones, la verdad, muy, muy específicas que pocas veces incluso me ha tocado ver a mí. Es cuando un residente en México, cuando sea residente en México la persona a cuyo cargo está el crédito de que se trate. ¿Cómo vamos a hacer la tasa y la retención? Es el 25% sobre el total de la operación sin deducción alguna, o el 40% sobre la ganancia cuando se tenga representante. Seguimos la misma lógica, hay que tener un representante, que este representante tiene que ser residente fiscal para efectos en México, y él asume la responsabilidad de conservar durante 5 años toda la información y documentación para que el SAT pueda ejercer sus facultades de comprobación. La que sigue: operaciones financieras derivadas de capital. Es cuando hay fuente de riqueza, cuando una de las partes que celebre dichas operaciones es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente, y estas transacciones sean referidas a acciones o títulos valor. La tasa y la retención es el 25% sobre la ganancia. La retención la va a efectuar el banco o la casa de bolsa a través del cual hacemos las operaciones, siempre que sea residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente. La que sigue, por favor. Dividendos o utilidades distribuidas. Cuando las personas que los distribuyen sean residentes en territorio en el país, se considera que existe fuente de riqueza y pagamos 10% sobre el dividendo, y la retención la hace la persona que lo distribuye. ¿Ok? Entonces aquí es donde vamos a caer las empresas mexicanas que tienen accionistas en el extranjero, hacen alguna distribución de dividendos, aparte de los impuestos que esta empresa como residente fiscal en México tiene que pagar por la propia legislación mexicana. Si vienen de COFIN, si no vienen de COFIN, bla, 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 hay que hacer una retención del 10% sobre el dividendo al extranjero. Este tema hay que revisar muy bien si tenemos tratado para evitar la doble tributación, porque puede ser que en el tratado haya una tasa diferente o pueda haber algún tipo de exención en este tipo de cuestiones. La que sigue, por favor. Ok, ¿qué son los dividendos o las utilidades distribuidas? Pues es la participación en la utilidad, son los intereses que perciban los socios de la SDRL, que están reguladas en el artículo 85 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o son los intereses que reciban accionistas hasta por un periodo de 3 años. Es decir, no nada más es el hecho de que yo haga mi distribución de utilidad como lo conocemos realmente, sino que la ley me está diciendo, me está sujetando a que también se van a considerar como intereses, como dividendos. Los intereses que perciban los socios de la SDRL o los intereses que reciban accionistas hasta por un periodo de 3 años. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, cuando tengamos contratos en donde los accionistas me hacen préstamos y yo les pago intereses, para que no caigamos en lo que vendría siendo como un dividendo ficto. La que sigue, por favor. Los préstamos a socios, excepto los que cumplan con lo siguiente. Este concepto de los préstamos a socios creo que los manejamos un poquito más porque es el típico ejemplo del dividendo ficto que siempre tratamos de estar cuidando, ¿no? Que es
Si tú le haces un préstamo a uno de tus socios, puede ser que se considere como un dividendo ficto, excepto que cumpla con los siguientes, que sea de las siguientes condiciones, que sea consecuencia normal de las operaciones de la empresa, que sea un plazo menor a un año, que el interés pactado igual o superior a la tasa, sea igual o superior a la tasa que fije la ley de ingresos y que efectivamente se cumplan con las obligaciones pactadas. Es decir, que efectivamente te pague los intereses, que efectivamente te reembolse el préstamo que le acabas de hacer. La que sigue. La que sigue, por favor. Listo. Se consideran también dividendos utilidades distribuidas, la distribución de utilidades del resultado de la reducción de capital. Hemos visto y sabemos que hay reembolsos de capital que al hacer los cálculos que nos establece la ley, resulta que no es un reembolso de capital, sino que es una distribución de utilidades. Entonces, ojo, cuando pagamos al extranjero también tenemos que cuidar este tipo de cuestiones. No por el hecho de ser un extranjero, nos vamos a brincar toda la otra regulación que tiene la empresa mexicana por ser la que emite las acciones. Envío de utilidades en efectivo o en bienes que envíen los establecimientos permanentes. Los establecimientos permanentes, les había dicho que tienen un régimen de tributación muy similar a las empresas mexicanas y ellos muchas veces lo que mandan es como remesas. Okay, le llaman remesas en algunos de los casos. Hay que cuidar que esta parte de las remesas no se estén llevando utilidades, sino que realmente solo sea un reembolso de todos los gastos de operación que puede tener las empresas. Y lo refuerza con la siguiente fracción que nos habla de los reembolsos realizados por establecimientos permanentes, pues la tasa es del 30% sobre el dividendo piramidal. Okay. La que sigue, por favor. Remanentes de personas morales no lucrativas, estamos en el artículo 165, nos habla cuando las personas morales sean residentes en México, esas personas que tienen fines no lucrativos, las ANC o todas estas donatarias autorizadas, si distribuye un remanente, que sabemos que pueden ser las AC las que distribuyan los remanentes, y es residente para efectos fiscales en territorio nacional, pues, y se lo distribuye a un residente en el extranjero, vamos a hacer una retención del 35% sobre el remanente distribuible y lo va a retener la persona que lo distribuye. ¿Ok? La que sigue, por favor. Intereses. Este tema de los intereses, yo creo que requiere mención aparte, lo vamos a comentar muy rápido, pero este es uno de los principales temas que nos metemos a revisar con especial énfasis para ver si tenemos un acuerdo para evitar la doble tributación cuando vamos a pagar un interés al extranjero, porque realmente las tasas de retención que establece la ley del impuesto sobre la renta son muy superiores a lo que establecen los tratados para evitar la doble tributación. Entonces, siempre que vean un tema de intereses hay que poner especial énfasis, uno, en ver por principio de cuentas quién es el beneficiario efectivo, porque muchas veces en la cuestión de los intereses es más fácil seguir el rastro del dinero. Y muchas veces viene como de un préstamo, de otro préstamo, de otro préstamo y de ahí yo te presto, ¿no? Entonces, si hay una cadena como de préstamos, mi beneficiario efectivo no es el que me dio el dinero, sino que el que lo sacó de su bolsa por primera vez y al que le va a regresar todo el dinero. Entonces, uno, hay que revisar cuál es el beneficiario efectivo. Y dos, revisar si este beneficiario efectivo tenemos tratado para evitar la doble tributación y ver si le podemos aplicar alguna tasa diferente a la que nos establece la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuándo se considera que hay fuente de riqueza tratándose de intereses? Cuando en el país se coloque o se invierte el capital, o cuando los intereses se paguen por un residente en el país, o cuando los intereses se paguen por un residente en el país con establecimiento permanente. Las tasas de retención, aquí la ley nos habla de un 10% a los intereses pagados a entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros, siempre que sean las beneficiarias efectivas de los intereses. ¿Ok? La que sigue.
10% a los intereses pagados a bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que sean los beneficiarios efectivos de los intereses. En este tipo de financiamiento es muy común que se puedan dar un crédito respaldado, es decir, sí me da el crédito un banco en el extranjero, pero porque mi holding le está dando dinero al banco o está poniendo la garantía. Entonces eso tiene una regulación especial que nos dice, incluyendo a las entidades de financiamiento de objeto limitado residentes en el extranjero que cumplan con los porcentajes de colocación y captación de recursos que establezca las reglas de carácter general. Esta regulación, por ejemplo, en especial de las reglas o de que el banco tiene que estar registrado en el SAT, tal vez no lo vamos a encontrar en los tratados como tal, pero sí tenemos que cumplirlo, porque también en los tratados habla de ciertas entidades que tienen que cumplir con requisitos muy específicos. Entonces, aplicamos la generalidad, pero ya en cuestión de la práctica y de la aplicación, nos vamos a lo que es la legislación interna. La que sigue, por favor. 10% también a las entidades que coloquen o inviertan en el país capital que provenga de títulos de crédito que emita y que sean colocados en el extranjero entre el gran público inversionista conforme a las reglas generales que a la que pida la Secretaría de Hacienda. La que sigue, a los intereses pagados a residentes en el extranjero. Aquí ya no está hablando de bancos, está hablando de residentes en el extranjero provenientes de los títulos de crédito colocados a través de bancos o casas de bolsa en un país con el que México no tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, siempre que por los documentos en los que conste la operación de financiamiento correspondiente se haya presentado la notificación que se señala en el segundo párrafo del artículo 7. Luego nos habla a la adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presentes, futuros o contingentes. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, no nada más el pago de intereses, sino también pues por la adquisición de derechos de crédito o de cualquier clase. La que sí. Aquí ya nos habla del 4.9, los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito colocados entre gran público inversionista, a que se refiere al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la ganancia proveniente de su enajenación. Los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros títulos de crédito a cargo de las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, las famosas SOFOMES, que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta formen parte del sistema financiero o de organizaciones auxiliares de crédito. La que sigue. 4.9, a los intereses pagados a través de bancos o casa de bolsa en un país en el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación. A los intereses pagados a entidades de financiamiento residentes en el extranjero, en las que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco Central, participe en su capital siempre que sean las beneficiarias efectivas de la ley. A lo que sigue. Ok, hasta aquí vi del 10 y del 4.9%, entidades muy reguladas y que están muy, muy en la vista, tanto de las autoridades fiscales nacionales como de las extranjeras. Recordemos que México tiene tratados firmados no nada más de doble tributación, les decía que están los de acuerdo de intercambio amplio de información, y específicamente en este tema de los de los intereses de los bancos, hay un intercambio muy fluido de información entre ambas autoridades o entre distintas autoridades a nivel mundial. Entonces, esos son créditos que tenemos que revisar con mucha cautela por aquellos, tipificar bien o identificar bien qué entidad es la que me está dando el financiamiento y a la cual yo le voy a pagar las retenciones. También aquí es importante que tengan en cuenta que la mayor parte de esas entidades hablan de intereses netos, no aceptan retenciones, entonces ahí también tendríamos que piramidar el impuesto y el costo va pues o lo absorbe la empresa mexicana.
Aquí vamos a hablar ya de tasas de intereses más fuertes y que son, digamos que de común entre empresas nacionales o extranjeras. Y nos habla que vamos a retener el 15% a los intereses pagados a reaseguradoras y por concepto de arrendamiento financiero. O el 21% a los siguientes casos, por instituciones de crédito a residentes en el extranjero, distintos de los señalados anteriormente. La que sigue, por favor. A los siguientes casos, a proveedores, 21% también, pagados a proveedores del extranjero por enajenación de maquinaria y equipo que formen parte del activo fijo del adquirente. Los pagados, los famosos créditos refaccionarios. Los pagados a residentes en el extranjero para financiar la adquisición de bienes de maquinaria y equipo, y en general para la habitación, avío o comercialización, siempre cualquiera de estas circunstancias se haga constar en el contrato. Es decir, voy a aplicar una tasa del 21% cuando lo que me están financiando pues es la adquisición de maquinaria o la habilitación de mi planta productiva. Pero esto sí es requisito indispensable, que venga estipulado en el contrato que van a financiar la adquisición de este tipo de bienes y que comprobemos que con ese dinero financiamos esta adquisición de bienes, ¿ok? La que sigue, por favor. ¿Por qué es muy importante poder respaldar eso? Porque es una tasa preferencial el 21% en contra del 35%. Si me presta un dinero, me parte relacionada en el extranjero, yo tengo que retener el 35% sobre los intereses. Entonces, si la empresa me va a prestar para comprar maquinaria o parte del préstamo, voy a ocuparlo para comprar maquinaria, pues entonces dividamos los contratos y hagamos uno, efectivamente un crédito refaccionario, un crédito en donde quede perfectamente estipulado que va a ser utilizado el dinero para la compra de maquinaria, en lugar de que sea para los gastos corrientes de la operación, porque las tasas de retención son muy diferentes. Repito, vale mucho la pena que aquí sí se metan a ver beneficiario efectivo y que sea residente de un país en el que tengamos tratado, porque las tasas de retenciones son muy inferiores en los tratados, ¿ok? La que sigue, por favor. Regalías, asistencia técnica o publicidad. Este tema yo creo que es de los más importantes que tenemos en cuestión de los pagos al extranjero. Después de salarios y honorarios, yo creo que son de los temas más comunes que se pueden dar en cualquier empresa. Entonces vamos a revisarlo y cualquier duda que tengan la vamos de una vez comentando. ¿Cuándo se considera que tengo fuente de riqueza? Pues cuando los bienes o derechos por los cuales se reciben los pagos se aprovechen en territorio nacional, cuando sean pagados por un residente en territorio nacional o cuando sean pagados por un residente en el extranjero con establecimiento permanente. ¿Ok? Entonces, debemos de recordar, ahorita vamos a ver la descripción, pero debemos de recordar que efectivamente el concepto de regalías, asistencia técnica, pues tú estás pagando por un bien o por el derecho de utilizar un conocimiento o algún bien. Okay, por eso es que nos habla de esto, ese artículo. ¿Qué tasa voy a aplicar? 5% para carros de ferrocarril, contenedores, remolques o semirremolques que sean importados de manera temporal. Son los menores de los casos. Vamos a la siguiente fracción. 25% de regalías distintas de las anteriores y por asistencia técnica. Ojo, aquí la ley me está diciendo realmente para fines prácticos que el pago, si yo contrato una asistencia técnica o una regalía, voy a pagar el 25% de retención. Si tú te vas a un tratado para evitar la doble tributación, en la mayoría de los casos la asistencia técnica no está grabada, está exenta de retención. Y las regalías, la tasa máxima a aplicarse de retención es el 10%. Entonces, por eso es que es uno de los temas más comunes, porque aparte cuando tú hablas de pagos al extranjero y hablas de empresas relacionadas y hablas de un negocio que estás constituyendo, pues es muy común
estar hablando de lo que es una regalía, de lo que es una asistencia técnica. ¿Me explico por qué? Porque puedes usar el nombre o estás usando los conocimientos de que ya desarrolló una empresa para llevar a cabo un negocio. Todo esto es lo que es regalía y asistencia técnica. Y entonces, pues es muchos de los casos en los que estamos estableciendo un negocio o muchas veces incluso como sugerencia para que el extranjero pueda tener un adecuado retribución de la inversión que está haciendo en territorio nacional, a lo mejor te conviene muchas veces establecer una regalía en lugar de dejar que todo el ingreso o toda la utilidad se junte y después recibas un dividendo. ¿Me explico? Cuando tienes una asesoría en donde un extranjero va a establecer un negocio en territorio nacional, parte de lo que tú tienes que ofrecerle al extranjero pues son las opciones que tiene para poder regresar el dinero o poder regresar el capital o poder seguir llevando las utilidades. No como llevando las utilidades como tal, pero sí como haciendo partícipe de las utilidades que está teniendo en territorio nacional, no por el simple hecho de la ganancia, sino por las otras actividades que realizan, porque los extranjeros para establecer un negocio en territorio nacional efectivamente están haciendo un traslado de conocimiento, ya sea comercial, ya sea alguna fórmula o algún tipo de conocimiento que ellos ya desarrollaron, que invirtieron mucho tiempo en obtener y entonces vienen y aquí lo van a explotar. Entonces, es hasta cierto punto injusto que toda la utilidad se centre en la empresa mexicana por algo que está explotando o que desarrolló una empresa en el extranjero. La realidad es que sí se merece un pago de una regalía, sí merece que le pagues por los conocimientos que te está aportando para desarrollar el producto o para ofrecerlo en territorio nacional. Entonces, muchas veces, pues no es necesario esperar a que se junte todo en una utilidad, sino más bien puedes decir, oye, esta parte te corresponde, tienes que hacer un análisis y ir determinando, pues que es bueno que te puedas llevar una regalía o que es una asistencia técnica. Aquí, en el tema de asistencia técnica, vuelvo a repetir lo que decíamos de tipificar correctamente el ingreso. ¿Cuándo es una asistencia técnica? ¿Cuándo es un honorario? ¿Cuándo es esto? Pues tienes que meterte a analizar y a revisar muy bien, porque puede ser que algo muy pequeñito te dé un cambio total en los distintos conceptos que tienes para poder hacer la retención. Y entonces, a lo mejor tú estás tipificando algo como asistencia técnica y grabándolo directamente al 25%, y si te metes a analizar un poquito más de fondo el tema, resulta que puede ser un honorario profesional y puede tener una exención o puede incluso estar exento porque nunca lo realizan en territorio nacional. Entonces, es ahí donde entra toda esta parte de conocimiento y de teje-maneje de la tributación internacional. Los acuerdos o los tratados